Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados para esta semana del 30 de marzo, en donde ya comenzamos a cerrar este mes de marzo que ha estado muy noticioso y que evidentemente ha sido la tónica todo en función de esta guerra entre Estados Unidos e Irán. Y en ese contexto, la última semana ya definitivamente el S&P 500 corrigió un poquito más, cayó otro poco, rompe la media móvil de 200 periodos y ya acumula una caída desde máximos superior al 9%. Así que eso ya da cuenta de una profundización en el ánimo, en el malestar respecto al desempeño que están teniendo los mercados y por lo tanto eso también nos podría llevar a una corrección algo más duradera, que es lo que estaremos comentando en esta oportunidad. El mercado ajusta expectativas, ya que todo se empieza a poner algo más oscuro. También eso implica que la Reserva Federal de Estados Unidos no aumente la tasa de interés como se comenzó a observar la semana pasada, sino que ya se afianza esta posibilidad de mantención en la tasa y por la misma razón en la última semana caen las tasas largas, especialmente la del bono del Tesoro de 10 años y otras más de largo plazo. Se abren tímidas opciones de negociación con Pakistán como mediador en este inicio de semana, esa es la gran novedad. Hasta el día viernes la verdad que no se veía mucha luz al final del túnel. Y eso empieza a cambiar un poquito en este inicio de semana, ya no tanto por las declaraciones de Trump, que ya al parecer no se le cree mucho de tener el control sobre esta guerra, sino que más bien por esta eventual negociación con Pakistán de mediador. Y en la última semana también tuvimos bastantes noticias en Chile. Se ajusta el crecimiento para este año por parte del Banco Central a través de su informe de política monetaria. Baja un poquito la proyección de crecimiento y eso muy asociado a toda esta crisis a nivel internacional, con el impacto que tendría el aumento en el precio del petróleo y que eso también generó una fuerte caída en la aprobación presidencial por esta alza en los combustibles. Así que muchas noticias, muchas novedades. De todo esto estaremos hablando en esta visión semanal de los mercados para cerrar el mes de marzo. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción y como siempre decimos, te podremos acompañar en todas tus decisiones con el dinero, con tus finanzas personales y también con tus inversiones. ¿Qué pasó en el mundo la semana que dejamos atrás y qué podemos empezar a observar, a monitorear en esta semana del 30 de marzo? Bueno, tuvimos otras caídas adicionales para el S&P 500 del 2,2%, para el Nasdaq del 3,2%. El IPSA se desacopla un poquito y empieza a subir, probablemente muy asociado a lo que es el término de la temporada de resultados y también muy importante los dividendos que se van a comenzar a entregar en las próximas semanas, que es una época fuerte en donde las empresas chilenas entregan sus dividendos. El índice de volatilidad VIX sube un 10,7%, que demuestra el aumento en la preocupación, en los temores respecto a este conflicto geopolítico. El Bitcoin cae un 6,1% la semana pasada. El dólar index sube levemente un 0,5%, mientras el dólar en Chile cae un 0,4%. También ahí se observa un cierto desacople de los activos chilenos respecto al resto del mundo. El petróleo WTI sube un 1,4%, lo cual da cuenta de que ya entró en una fase más bien de estabilización el precio del petróleo en las últimas semanas. El oro cae un 1,8% y el cobre sube un 2,2%. El tablero está mayoritariamente en color rojo en todo lo que tiene que ver con las acciones más bien tecnológicas. Ahí tenemos a Microsoft que cae fuerte, más de un 6%, Google cae más de un 8%, Meta un 11%, así que todo el sector tecnológico, también en cierta medida el sector financiero, lo pasan mal la semana que dejamos atrás y lo que suele ocurrir en estos entornos de mayor riesgo, de mayor preocupación, es que el consumo defensivo, utilities y energía se ven beneficiados. Y ahí tenemos acciones como Walmart que sube más de un 3%, Coca-Cola en terreno positivo al igual que Pepsi, utilities bastante bien y por supuesto destaca todas las acciones de energía con Chevron y Exxon que suben bastante. Y probablemente lo que ha cambiado en las últimas semanas, a diferencia de todo lo que nos tiene acostumbrado Donald Trump con sus anuncios bastante fuertes, agresivos y que dan cuenta de tener el control sobre una negociación. Así lo vivimos el año pasado con todo lo que fue con los aranceles y a lo que se denomina el Taco Trump. Y esto no está funcionando en el sentido de que ahora al retroceder, al querer negociar, al querer dejar atrás este conflicto geopolítico, no lo estaba pudiendo hacer y por lo tanto hoy día tiene menos control
y eso ha tenido mayor impacto durante más semanas, tanto en la bolsa como también en el precio del petróleo. Así que esa es la gran novedad en este conflicto geopolítico, que al parecer hoy día Donald Trump no tiene el control y por lo tanto eso puede amplificar un poquito el impacto que está teniendo todo este conflicto geopolítico. Así que eso es lo que tendremos que ver de cara al futuro. Hay buenas señales en este inicio de semana por esta eventual negociación con Pakistán, pero está por verse hasta dónde nos lleva estas posibles negociaciones y si realmente baja la intensidad de este conflicto geopolítico. En ese contexto, iniciábamos la semana pasada con esta especie de cese al fuego que estaba diciendo Donald Trump que no se ha cumplido y por lo tanto a medida que avanzó la semana y en el inicio de esta, el petróleo WTI vuelve a los $100 el barril. Así que ahí está el ejemplo claro de que hoy en día el conflicto permanece de la misma forma como hasta hace algunos días atrás, no cambian nada y sigue la tensión. De la misma forma, el índice de volatilidad VIX, que da cuenta del temor del mercado respecto a lo que está pasando con toda esta noticia y cómo se manifiesta en el desempeño del mercado bursátil, vemos que ya está sobre 30 puntos y está subiendo lentamente para dar cuenta de una situación que hoy día es un poquito más compleja, un poquito más incierta. Y la semana pasada no tuvimos grandes noticias económicas, tuvimos los PMI, tanto manufacturero como de servicio, pero los PMI flash, que son los anticipados, y pocos cambios, la verdad, lo cual evidentemente está teniendo menos peso en el comportamiento del mercado. Y también las peticiones semanales de desempleo de Estados Unidos se mantuvieron prácticamente sin movimiento, sin cambio respecto a las expectativas. Pero teniendo en cuenta toda esta situación en donde hoy día hay más preocupación respecto al futuro, del impacto que esto pueda tener en la economía, en definitiva, en la Fed es difícil que suba las tasas, porque evidentemente está en esta disyuntiva en donde aumenta la inflación y debería subir las tasas, pero como más bien es una situación que no responde a un aumento en la demanda, sino que más bien es una restricción en la oferta, es algo que está ocurriendo y que hay que saber convivir con eso, que es el aumento del precio del petróleo. Entonces, por esa razón, en la última semana, con mayores temores, riesgos en el mercado, disminuye la posibilidad de aumento de tasa de interés. Recordemos que la semana pasada esta probabilidad había aumentado a más del 12% y bajó de manera considerable a un 2,1%. Por lo tanto, básicamente para el mes de abril, para la reunión del 29 de abril, se espera una mantención de tasas. Y lo mismo debería ocurrir para la siguiente reunión, en donde ya queda bastante más tiempo, para el 17 de junio. También existe la posibilidad en aumento en los últimos días de mantención de tasa. Esta semana tenemos un nuevo webinar absolutamente gratuito, específicamente mañana martes 31 de marzo a las 7 de la tarde con Tomás Casanegra. Estamos en un momento interesante en los mercados, corrección importante a nivel global. En Chile también vivimos una corrección en el IPSA, pero ya muchas empresas están comenzando a darse la vuelta y con buenas perspectivas de entrega de dividendos en las próximas semanas. Así que estaremos hablando de todo esto, también del contexto internacional, como siempre, una horita de conversación para actualizar lo que está pasando en el mercado local y también a nivel internacional. Así que todos completamente invitados. El link de la inscripción está acá abajito en la descripción, así que aprovechen este webinar 100% gratuito. Y de esta forma pasamos a mirar el comportamiento de las bolsas. Vemos acá el tablero que vuelve a disminuir la cantidad de activos que están en terreno positivo. Ya son muy poquitos los que suben. De hecho, prácticamente si eliminamos los que están en 0, algo, hay solamente 2 activos que suben este año. Los commodities como un conjunto que tienen incorporado en su interior al precio del petróleo, que sube un 30,1%. Y por otro lado, el precio del oro, que sube un 4,6%. Lo demás, todo muy plano, y lo peor ha sido el Nasdaq, que cae un 8,3%, las acciones de crecimiento que caen un 12,7% y el Bitcoin, que cae en el año un 24,2%. Y si miramos los diferentes sectores, vemos que el sector energía precisamente sube más de un 40% en lo que va del año, materiales un 8,3%, utilities un 7,5%, y en el lado negativo el sector financiero lo pasa bastante mal, cayendo un 12,3%, consumo discrecional un 11,3% y comunicación, tecnología de la información cae cerca de un 10%. Y lo que hasta hace algún tiempo atrás era lo que subía como la espuma y se alejaba, o más bien representaba parte importante del buen ánimo que tenía en el último tiempo el S&P 500, eran las magníficas 7, y ahora precisamente estas acciones son las que más caen, las más perjudicadas en el contexto actual por todo lo que ha sido la inteligencia artificial recientemente con cloud y todo lo que se habla respecto a
las empresas que tienen software. Microsoft cae bastante, un 26,1%, Meta un 20%, Tesla también por ahí, cerca de un 20%, y acciones como Amazon también caen un 13,6%, Google un 12,3%. En general, todas las grandes tecnológicas con correcciones importantes en lo que va del año. Y lo que estuvimos hablando durante varias semanas, que era un gran soporte en el S&P 500, finalmente cede ese soporte en los 6.540 puntos y vemos una caída de ya 100 puntos adicionales. Se está dando una pequeña corrección, no sería raro que se esté dando un pullback, es decir, ir a buscar como techo ahora lo que antes fue soporte en los 6.540 puntos, pero para ir a buscar niveles inferiores, que está un piso importante en los 6.150 puntos, donde fue un techo relevante del 2025. Y si trazamos Fibonacci, que siempre los retrocesos de Fibonacci son una buena opción de mirar hasta dónde podría llegar una corrección, precisamente coincide esa corrección del 38,2% Fibonacci, 6.200 puntos, cercano a los 6.150 puntos, que es donde fijamos anteriormente ese techo, ahora soporte. Y si corrige un poquito más al 50% Fibonacci, que sería algo bastante razonable también, estamos hablando de los 6.000 puntos como piso importante para la bolsa norteamericana en estos momentos. Así que la corrección ya está confirmándose, rompe además la media móvil de 200 periodos de manera ya definitiva el S&P 500, así que podríamos ver caídas adicionales. Ahora, todo esto teniendo en cuenta Fibonacci, es que estamos hablando de una corrección solamente, una pausa, una disminución esperable como toma de ganancias después de las fuertes alzas que hemos tenido en los últimos años. Así que hasta ahí no podríamos decir que no cambia mucho la tendencia alcista, que se mantiene, pero evidentemente sería mucho más dolorosa una caída hasta los 6.000 puntos por ahí, que sería una corrección que también ocurre prácticamente todos los años, una corrección cercana al 15% desde máximo. Y lo que se está dando ahora en la bolsa norteamericana no es muy diferente a lo que pasó el 2025, así que veremos qué es lo que termina ocurriendo con Donald Trump, que nunca se sabe, y que precisamente el año pasado, asociado a los aranceles, se generó una fuerte caída en el inicio de año para después convertirse todo esto en una gran recuperación y alcanzar nuevos máximos. Veremos lo que pasa este año, pero hasta ahora esto es prácticamente idéntico a lo que está ocurriendo en el 2026 respecto al 2025. Y como hemos dicho en las últimas semanas, el bono del tesoro de 10 años es la gran preocupación para Donald Trump y para el mercado, porque evidentemente si suben mucho las tasas, los rendimientos de los bonos del tesoro hacen que el crédito sea más costoso y eso nadie lo quiere. El año pasado, precisamente, cuando vino el cambio en el discurso de Donald Trump, se dio en ese rectángulo celeste que está ahí en la gráfica, más o menos los 4,6%. Entonces, ese se dice que es el nivel crítico en donde ya debería preocuparse Donald Trump y hacer algún cambio más radical en el conflicto geopolítico que estamos viviendo hoy en día. Las correcciones en los mercados se mantienen. En el caso de China alcanza ya la directriz alcista que hemos venido comentando en las últimas semanas, así que veremos si es que aguanta ese soporte. En el caso de los emergentes, la corrección ha sido bastante brusca y esperable también después de la fuerte alza desde los 38 puntos a los 66. Es normal ver una corrección como la actual en el caso de los mercados emergentes, así que podríamos ver una corrección adicional. Todo muy en línea con lo que estamos viviendo a nivel global, también con Europa corrigiendo hasta los 60 puntos. Podría darse una corrección mayor, entendiendo que hay de todas formas una directriz alcista que pasa actualmente por los 53, 54 puntos. Y en el caso del ACWI, acá sí que es importante detenernos, porque el ACWI, el All Country World Index, está rompiendo el soporte, al igual que el mismo soporte que vemos aproximadamente en el S&P 500. Y acá si trazamos Fibonacci al 38,2, al 50% Fibonacci, la caída podría darse hasta 130 puntos o hasta los 125, que es precisamente cuando los mercados globales alcanzaron un máximo por ahí por el 2025. Así que muy parecida a la situación del ACWI con el S&P 500 y todavía queda bastante espacio para una corrección adicional. El oro se empieza a frenar las caídas, se empieza a estabilizar, vemos cierto repunte en los últimos días y aguantó muy bien la directriz alcista que comentamos la semana pasada, pasando hoy día por los $4.100 aproximadamente. En el caso de la plata ocurre más o menos lo mismo, un fuerte soporte en torno a los $60,
ya en 71 y fracción, también con potencial de una recuperación mayor en el corto plazo. Y el Bitcoin se debilitó bastante la semana pasada, este triángulo alcista que veníamos monitoreando se rompe, así que todavía sigue muy débil el Bitcoin y sin posibilidad por ahora de intentar romper los $75.000, que es donde está la gran resistencia actualmente. Así que todavía de fondo el Bitcoin sigue con una trayectoria bajista muy vigente. Y lo que muchas veces pasa en los mercados, que es importante tener en cuenta, es que a medida que pasa el tiempo y más allá de los vaivenes que tiene un instrumento financiero, puede ocurrir, en este caso en el Bitcoin, que desde la elección de Donald Trump a la fecha, los inversionistas están perdiendo en Bitcoin cerca de un 6% aproximadamente. Y recordemos que en esa oportunidad Trump era un gran defensor e impulsor de las criptomonedas, pero mucho ruido, pocas nueces, y hasta ahora no ha pasado mucho y de hecho cae a pesar de todas las alzas que tuvo en algún momento. Así que eso es importante. A medida que se acumula el tiempo y algo no rentan, no entregan dividendos, no entrega ningún retorno, es plata estancada, que es difícil de siempre compararlo y hacer un análisis como corresponde, porque siempre hay costos alternativos y otras opciones que uno tiene a la hora de invertir. Y es tan difícil poder acertar ese timing. Por lo tanto, es solamente para tener presente que en algunos activos a veces el tiempo nos juega en contra. Y eso es lo que también puede pasar en Estados Unidos, que si bien Estados Unidos ha andado muy bien los últimos años, el solo hecho de que lateralice por un buen tiempo, eso resta retorno para una cartera de inversión y por eso la importancia de diversificar. Y teniendo todo esto en cuenta a nivel internacional, aterrizamos en Chile y en Chile tuvimos el informe política monetaria, en donde vemos acá un cambio en la inflación esperada. Acá podemos ver en el gráfico de la izquierda cómo aumentaría la inflación nuevamente a niveles del 4% por un buen tiempo en este año 2026, para después retomar su camino a buscar niveles del 3% como objetivo en la inflación. En cuanto al crecimiento, acá tenemos el consumo privado, que en este IPOM se reduce un poquito el consumo privado de un 2,5 a un 2,2% para este año, y en la formación bruta de capital fijo, la inversión, se reduce un poquito del 4,9 al 4%. Y si miramos consumo, miramos inversión, son cifras bastante modestas y que eso dan cuenta de que Chile, a pesar de lo que muchos crean, seguimos estancados en un crecimiento esperado paupérrimo en torno al 2%, 2,5%. Y eso no ha cambiado porque no tenemos cambios importantes en los fundamentos que sostienen un mayor crecimiento esperado. Y para eso precisamente es que se tienen que hacer grandes reformas para que el crecimiento esperado, el crecimiento potencial aumente. Y teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en las últimas semanas, principalmente con el precio del petróleo, el Banco Central hizo una corrección importante en sus perspectivas de crecimiento para un crecimiento esperado en torno al 2%, con un mínimo del 1,5, máximo 2,5, lo cual no es muy diferente a lo que hemos vivido en los últimos años. Así que por ese motivo es que este año, al parecer, va a seguir siendo un año de mediocridad en cuanto al crecimiento, y eso por lo menos el Banco Central, siempre con datos muy rigurosos, con un análisis muy exhaustivo, está dando cuenta en su último informe político monetaria, en donde el precio del petróleo evidentemente no está perjudicando. Y era esperable, lo hablamos la semana pasada, que iba a bajar de manera importante la aprobación presidencial, desde un 51% a un 43%. Hubo una medición a mitad de semana por lo que fue este cambio en el MEPCO, pero en concreto, de domingo a domingo, baja la aprobación presidencial de un 51 a un 43%. Sin duda que esta decisión de sacar el MEPCO y traspasar a precios el aumento de los precios del petróleo a la benzina ha tenido un gran impacto en el gobierno, y eso también lo podemos ver en la evaluación del equipo de gobierno, de los ministros. Los peor evaluados son la vocera hoy en día, Mara Cedini, y el segundo peor evaluado es Jorge Quirós, que es precisamente el ministro de Hacienda. Así que ahí está el impacto de lo que fue este aumento en los precios del combustible, y lo que la gente piensa. ¿Usted cree que esta decisión del gobierno de subir 370 pesos en benzina y 580 pesos en diésel era evitable? Casi un 59% la semana pasada, o un 60% la verdad, y es inevitable un 39-37%. Así que esto es importante. Para eso miramos las encuestas semana a semana. ¿Cuál es la sensación del ambiente? Y evidentemente que esta medida no ha sido popular y no está siendo respaldada por la mayoría, lo cual está impactando evidentemente
en este capital político que trae un gobierno nuevo y que rápidamente se esfuma. Así que por eso también lo complejo de esto es que le da menos espacio para poder hacer reformas importantes. Ese capital político que se trae un nuevo gobierno se pierde rápidamente con medidas de este estilo. Cada uno tendrá su opinión respecto a si era evitable o no, pero evidentemente que la situación se hace más cuesta arriba para hacer grandes reformas con estos cambios que ha hecho el gobierno en pocos días. Y de esta forma pasamos a mirar el comportamiento del dólar, en donde sube el dólar index a nivel internacional, llega a los 100 puntos aproximadamente, que es el gran techo que hemos estado monitoreando durante varias semanas. Veremos si es que rompe o si se mantiene en esos niveles y vuelve a caer, que ha sido la tónica del último tiempo. Y en el caso del dólar en Chile alcanzó niveles de 940 pesos, pero rápidamente retrocedió y se vuelve a mantener esta zona de 930 aproximadamente como techo relevante. Así que veremos si se mantiene ese techo y si comienzan las caídas. Hasta ahora sigue la presión alcista porque sigue la incertidumbre a nivel global. Y el comportamiento del cobre ha mejorado en el margen en los últimos días. Como vimos anteriormente, los metales preciosos, el oro y la plata están subiendo, se están recuperando. Y en el caso del cobre también hay una recuperación desde esos niveles de soporte, los 5,26 aproximadamente, que dijimos que se podía apoyar el precio del metal rojo. Así que si es que esto sigue recuperándose, sigue subiendo, son buenas noticias para los activos chilenos. El comportamiento de la bolsa chilena da cuenta de esta estabilización, da cuenta de que el soporte, el piso en los 10.000 puntos sigue firme, empieza una recuperación y este triángulo que se va cada vez estrechando está a punto de romperse. Veremos si se rompe hacia arriba o si se termina rompiendo hacia abajo. Eso va a ser muy importante en los próximos días a monitorear. ¿Qué pasa con este triángulo y estos niveles de precios del IPSA? La bolsa chilena medida en dólares no cambia mucho en la última semana, muy estable porque se recuperó un poquito el dólar, perdón, se recuperó un poquito el peso chileno y se recuperó un poquito la bolsa chilena, así que por eso es que también repunta desde mínimos el ETF de Chile. Y comparado con el ETF de Brasil, vemos que sigue la misma tónica, solo que el ETF de Brasil ha corregido menos en este último periodo que la bolsa chilena. Y pasamos a mirar el comportamiento de los multifondos, en donde ya se materializa una corrección mayor en todos los multifondos. El multifondo A cae la última semana un 1%, el multifondo C parecido, un 0,97, y el multifondo E un 0,54, perdón. Ya todos los multifondos caen en marzo de manera bastante severa y se mantienen positivos los multifondos más riesgosos, el A y el B. El C está ahí ya prácticamente en cero. Así que ha cambiado harto la situación en las últimas semanas en los multifondos, pero a pesar de la situación internacional y esta corrección que están viviendo los mercados, el impacto ha sido bastante menor en los multifondos. Y de esta forma, ¿qué podemos esperar en la semana que comienza? Tenemos grandes noticias económicas en Estados Unidos, como siempre, los datos de empleo que van a ser importantes de observar, monitorear, analizar. También tenemos los ISM, principalmente el de manufacturas, y también esta semana es Semana Santa, así que es una semana más corta también a nivel global. En Chile tenemos tasa de desempleo en el inicio de la semana, tenemos los indicadores sectoriales y muy importante el día miércoles el índice de actividad económica del mes de febrero, el IMASEC. Partimos muy mal en enero, veremos cómo funciona este IMASEC en febrero y el viernes es feriado como dijimos anteriormente. Y la corrección que estamos observando actualmente en la bolsa norteamericana, en el S&P 500, ya se acerca a un 10%, así que es una corrección un poquito mayor que el promedio de las correcciones habituales de los últimos años, así que veremos hasta dónde llega. De todas formas, en los últimos años no hemos visto caídas tan severas, la más fuerte es sin duda la que se dio para el COVID, el 2020, que fue un 35%, pero hemos tenido otras correcciones del 20% como el 2011, también el 2018, también el 2022, también el 2025, que fue una caída de un 21%, así que eso es importante. Caídas del 20% no significa que el mundo se va a acabar, sino que es una corrección y en muchos casos puede terminar siendo una oportunidad. Veremos si se repite la historia en este caso. Estamos en corrección, esa corrección puede mantenerse, de hecho entramos en una fase correctiva en los mercados que podría durar un poquito más de tiempo. El aumento persistente en el precio del petróleo tendrá consecuencias más duraderas en la inflación, lo cual termina impactando también en el crecimiento, y los activos chilenos comienzan a mostrar señales de estabilización tras una corrección más brusca que otros mercados. Así que eso sería en cuanto a implicancias para tus inversiones. Seguiremos acá semana tras semana analizando lo que pasa en los mercados. Te invitamos a agendar una reunión de diagnóstico gratuita y como siempre los invitamos a todos los webinars que vamos haciendo y que sigan el canal con todos los videos que vamos subiendo.
Un abrazo, que estén muy bien, nos vemos en otro video. Chao, chao.